Hola, soy Perla Medina de la Universidad Nacional de Mar del Plata y vengo en esta oportunidad a presentar el trabajo Cursar asignaturas en la virtualidad en en situación de pandemia, un reto para estudiantes y docentes. En principio el trabajo fue realizado por todos los autores que ustedes están viendo aquí y somos todos del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Pertenecemos también al grupo de investigación educativa. Es conocido por todos que el coronavirus vino a traer una pandemia declarada por la OMS de esa forma para mediados del mes de marzo, por lo cual justamente todas las clases quedaron inmersas en una situación muy especial a partir de quedar en los protocolos generados por las diferentes universidades que rápidamente dieron respuesta a esta emergencia sanitaria declarada en el país a través de un decreto de necesidad de urgencia, y entre las tantas actividades que quedaron con protocolos especiales. En este caso, la parte de estudiantes que se tuvo que definir que fuera en la virtualidad, los chicos estudiando, chicos y chicas estudiando en la virtualidad, a través de videos, a través de la lectura de trabajos en PDF, ya sea de producción particular de cada una de los docentes o de las asignaturas de los grupos de trabajo o de trabajos ya realizados, ya existentes, o a través de la búsqueda de trabajos en las redes, inclusive del material bibliográfico, que a raíz de esta pandemia mucho del material se puso en las redes a disposición en forma gratuita. Todo este entorno es el que nos dio el marco para trabajar en el primer cuatrimestre. Nosotros trabajamos con estudiantes que no conocíamos porque las clases no habían comenzado en el momento en que se determinó la suspensión de clases en forma presencial. Por lo tanto, era una situación sumamente particular en la cual eso era algo que jugaba bastante en contra. Este trabajo presenta, por un lado, la opinión de los estudiantes, tanto de los que cursaron álgebra lineal 1 como los que cursaron álgebra, que es la misma materia, pero para distintas carreras, carreras de matemática y carreras de química y bioquímica. Y por el otro lado, qué tipo de actividades fuimos desarrollando en el entorno virtual que a nivel institucional se puso a disposición. El entorno virtual no se puso a disposición al inicio, ni bien comenzamos, sino alrededor de una semana y media más tarde, por lo cual se empezaron a preparar algunas cuestiones de materiales previo a poder comenzar, pero demasiado poco. Como a todos nos pasó, se fue realizando todo sobre la marcha. En este sentido, tanto la universidad como las y los docentes, como las y los estudiantes, tuvimos que generar cuestiones y vimos en qué quedamos inmersos con todo esto. La universidad consideró a través de una resolución del rectorado, como todas las universidades del país, salir rápidamente a permitir la continuidad pedagógica a través de la modalidad no presencial. En ese sentido, el uso de dispositivos virtuales para los procesos de enseñanza-aprendizaje pidió que los docentes y las docentes nos ocupáramos de ese tema, de adecuar materiales y adecuar contenidos, de ser posible, y también esto trae aparejado lo que se termina diciendo que es una educación remota de emergencia. Como a todos nos tiene que haber pasado a nivel de todo, por lo menos todos los que estamos aquí,
a nivel de las universidades fue realmente una carrera contra el tiempo, todo lo que vinimos haciendo y bueno, tratando de cubrir todo lo que se pudo. Para toda esta situación, tanto el servicio institucional de educación a distancia de la universidad, como un equipo especial de ayuda a la virtualidad para las asignaturas, así se llamó, en este caso que es de la facultad, este equipo empezó a trabajar casi al mismo momento que nosotros, no existía en nuestra facultad algo del estilo, y entonces al inicio estábamos todos casi aprendiendo al mismo tiempo. Obviamente este equipo fue un apoyo importante tanto para los estudiantes como para docentes, porque fue solucionando problemas que se iban generando y que obviamente ni sabíamos que se nos podían aparecer. Estamos hablando de cuestiones fundamentalmente técnicas. Más adelante voy a explicar en algunas cuestiones más. Respecto de las y los docentes, tuvimos que pensar otras estrategias de enseñanza, otras estrategias de comunicación y de interacción con las y los estudiantes. Y por sobre todo el tema este de la interacción. Nosotros no contamos al inicio del cuatrimestre, es más, hasta muy avanzado el cuatrimestre, casi finalizando, con posibilidades de tener algunas cuestiones, una herramienta de videoconferencia para trabajar con las y los estudiantes. Entonces, solo la cuestión de interacción con los estudiantes, con las y los estudiantes fue a través de la escritura, a través de foros o a través de correos electrónicos. Entonces, manejarnos con eso no es lo más sencillo para la explicación o para las cuestiones relacionadas con la matemática. También tuvimos que generar nuevos materiales de apoyo didáctico porque lo que había siempre era muy reforzado permanentemente con las clases presenciales. Tuvimos que trabajar en conjunto con distintas redes para contención de las y los estudiantes porque no todos tenían las mismas posibilidades por un lado para poder ir trabajar en la virtualidad. Y por otro lado, la situación social de cada uno era totalmente diferente, las cuestiones familiares, y bueno, más de una vez tuvimos que hacer intervención con alguna de las otras instituciones dentro de la universidad como para que pudieran dar respuesta. Y por otro lado, realizar todas las actividades en condiciones de trabajo no de las mejores, de las más adecuadas, no solo por la cuarentena que estábamos viviendo o después por la ASPO que se está viviendo, sino a veces con cuestiones de problemas de equipamiento también o conectividad. Y respecto a los estudiantes, esa fue una de las cuestiones que también se vio más a menudo. Estudiar en la virtualidad y no necesariamente en lugares, horarios y equipamientos adecuados es todo un tema que también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis de toda la situación que tuvimos que pasar durante este primer cuatrimestre y que tuvo la particularidad de que a los 15 días pensábamos que quizás ya podíamos comenzar a trabajar nuevamente en forma presencial, luego pensar a los 2 meses empezar a trabajar en forma presencial, eventualmente tomar los exámenes en forma presencial y nada de eso se pudo hacer. Por lo tanto, momento a momento, las y los docentes estábamos cambiando la forma de pensar la asignatura, la evaluación de la asignatura. De hecho, esta es una asignatura que terminó de evaluarse alrededor del 28 de agosto, o sea, después de haber sido presentado este trabajo. Entonces, esa realidad
también fue una cuestión que generó muchas idas y venidas a la hora de ir realizando la materia y a la hora de poder darle a las y los estudiantes un cronograma inmediato de cómo iban a ser las cuestiones relacionadas con la asignatura. Bien, el aula virtual se compuso fundamentalmente para el abordaje de los temas de la asignatura por enlaces tanto a videos como a textos dados en PDF. Los videos fueron grabados en Loom y en estos videos había explicación de conceptos con ejemplos, que uno trataba de dar más ejemplos de los que da normalmente porque entendemos que es más difícil cuando uno no tiene la pregunta del estudiante para poder contestar y poder tener un feedback inmediato. También tiene el desarrollo de demostraciones y también explicación de formas de cómo abordar los ejercicios del tipo en los que ellos van a tener que ir resolviendo y de los cuales van a ser evaluados. Por otro lado, en los PDFs también, presentación y descripción y explicación de conceptos y ejemplos, presentación y desarrollo de demostraciones y teoremas y propiedades, y por supuesto las guías de trabajos prácticos y también desarrollos escritos de algunos ejercicios. Por otro lado, el tema del trabajo con los foros para las clases, que fundamentalmente estaban para atención de consultas, pero en las cuales también hubo intercambios de opiniones sobre formas de resolución de problemas, en algunos casos con algunas preguntas que realizaban los docentes, pero en otros casos que genuinamente surgían a partir de ellos y que nosotros íbamos monitoreando. Por otro lado, también tenemos cómo se realizó la parte de evaluación. Lo que nos permitió acá fue avanzar un poquito, tanto con tareas como con cuestionarios, en algo que normalmente no realizamos, que son autoevaluaciones, no realizamos en la modalidad presencial, autoevaluaciones, luego también se tomaron exámenes parciales, que fue una decisión bastante tardía para lo que es la organización de la materia, y los exámenes finales que recién se están tomando ahora. En este caso, en el caso de los cuestionarios, se utilizaron todo este tipo de opciones que nos dan los cuestionarios de Moodle, y en el caso de los ensayos, nos interesa por sobre todo para que aprendan, los chicos pudieran escribir y que nosotros podamos ver cómo van escribiendo. Tenemos acá estudiantes que son de carreras de matemática y la parte de la escritura, la parte lógica, la parte del lenguaje simbólico es fundamental, más allá de que lo es fundamental en cualquiera de las áreas de la matemática, pero para los chicos que van estudiando matemática entendíamos que era como más importante poder ser evaluado. Respecto de los exámenes finales que se tomaron ahora, como ya tenemos el BBB con el cual podemos hacer videoconferencias, se les tomó también una explicación de algunos de los ejercicios que realizaron. Por último, la opinión de los estudiantes era algo que nos importaba porque la materia se da ahora en el segundo cuatrimestre y como sabemos que se iban a hacer ajustes, queríamos más o menos orientar en parte esos ajustes. Las opiniones de los estudiantes fueron en relación a la plataforma por un lado, que dijeron que no tuvieron inconvenientes, en general el 80%, y recordemos que además después estuvo el equipo de virtualidad que fue respondiendo a todas las consultas. Los recursos utilizados, si realmente les permitieron abordar los temas con profundidad, aquí ya no hay tanta
contundencia en las respuestas fue entre un 46% por el sí y un 41% no lo suficiente, por lo cual nosotros estamos ahora trabajando en parte en mejorar ese material. Con respecto al material teórico, saber si les permitía ver los videos y lo escrito antes le resultó suficiente, y en ese caso plantearon que sí, para poder desarrollar los trabajos prácticos. Con respecto a las guías de trabajo práctico, si pudieron resolverlos en el tiempo, y acá ya otra vez las cuestiones en el tiempo que se les propuso, el 50%, cerca del 50% dijo que no lo suficiente, digamos. Y eso mucho tiene que ver con la forma de estudio en la virtualidad y la forma de presentación de los temas y esta cuestión que yo les decía, esto va, luego seguimos presencial y demás, bueno, que nunca se dio. Entonces es como que los tiempos por ahí no estuvimos en forma adecuada organizándolos y les resultó poco. Con respecto a los foros, que nosotros teníamos tanto temor respecto de las respuestas, porque todas tenían que ser por escrito, por ahí no usábamos todo el lenguaje simbólico que hubiéramos querido, o desde la palabra, que es una manera muy diferente de hacer las respuestas, aunque muchas de ellas las hicimos también en videos cortos para que pudieran tener la palabra junto con lo escrito, junto con lo verbal, todos registros que ellos pudieran ir asociando. En este caso, casi el 80% dijo que sí, que le resultaron bien las respuestas que les permitieron avanzar. Otras preguntas que se realizaron tuvieron que ver con el tiempo dedicado a cada unidad, si le pareció adecuado el 50% y poco el 40%. Por eso es lo que decimos que es algo que queremos avanzar en acomodar. Respecto de los videos, si les resultaron útiles, en general dijeron que sí. Y después las autoevaluaciones, si les resultaron útiles y si les permitieron realmente ver en qué temas no estaban con los suficientes conocimientos o estaban un poco flojos, el 75% dijo que sí, que les sirvió para justamente poder observar eso, lo cual para nosotros también fue una herramienta muy útil. Y respecto de las tareas, cómo habían sido las correcciones, cómo les habían resultado, y a todos les había resultado muy bien, o a casi todos, un 86%. Por último, se les pidió que escribieran, hicieran algún comentario, y en verdad no hubo comentarios que no fueran relacionados con los mismos números que hubieran salido en la encuesta, salvo de las preguntas que, como vimos, salvo que sí pidieron, alrededor de un 30% solicitaba clases con videoconferencias, que eso era lo que le hubiera faltado. Así también muchos de ellos agradecían el trabajo que se había realizado, y muchos de ellos plantearon también que se habían sentido cómodos con la forma de trabajo en la virtualidad. Respecto y analizando esto, teniendo en cuenta todas las respuestas, consideramos que fue una experiencia positiva la que desarrollamos, a pesar de todos los avatares que tuvimos de idas y de venidas, de marchas y contramarchas, con resoluciones que iban cambiando las cuestiones permanentemente durante todo el cuatrimestre. Y por otro lado, que se están trabajando en tratar de incorporar videoconferencias y en desarrollar algún otro tipo de materiales, pero por sobre todo para que las videoconferencias sean para una interacción y desarrollo conjunto de las actividades con las y los estudiantes, que se nota que es lo que ha estado faltando, o lo que han dicho que era lo que faltaba. Bueno, muchas gracias, y los despido con fotos de Mar del Plata que ojalá podamos disfrutar en este verano.
Hasta pronto.